Hola, en este video vamos a hablar de uno de los elementos básicos de la lógica matemática, el cuantificador universal. Este elemento nos será muy útil para demostrar muchos teoremas y ejercicios. Bueno, el símbolo del cuantificador universal es muy parecido a una A invertida, y literalmente significa para todo, por lo que lo leemos así tal cual, para todo. Lo usamos cuando queremos expresar que todos los elementos del universo tienen cierta propiedad. Por ejemplo, imagina la frase, todas las personas son inteligentes. Aquí la propiedad que comparten todos es la inteligencia, por lo que podemos introducir una proposición Q como X es inteligente. Y para decir, todas las personas son inteligentes, utilizaríamos nuestro cuantificador y escribiríamos, para todo X se cumple Q de X. Eso lo podemos leer simplemente, para todo X, Q de X. Lo que esto nos dice es que todos los elementos del universo cumplen la propiedad Q de X, o sea, todos los elementos del universo son inteligentes. Faltaría entonces especificar cuál es el universo. Aquí nuestro universo sería el conjunto de todas las personas. Lo podemos especificar así, o también podemos introducir una proposición P como X es una persona. Y ahora escribir nuestra frase como para todo X, si P de X, entonces Q de X. Puedes ver que hemos traducido muy fácilmente la frase que en el lenguaje coloquial sería todas las personas son inteligentes. Si no entendiste el por qué se coloca esta flecha, te recomiendo que veas mi video sobre condicionales. Una vez llegado aquí, es importante aclarar que no es lo mismo esto que esto. Aquí estamos diciendo que para todo X, el condicional es válido, mientras que aquí estamos diciendo que para todo X es válido P de X, y que si esto se cumple, entonces se cumple Q de X. Hay que tener cuidado con la forma en que colocamos los paréntesis. Hagamos ahora un ejemplo más formal. Transformemos la frase, todo entero mayor a 1 es primo o puede escribirse como el producto de números primos. Con lo que ya sabemos, podemos introducir Q de X como X es mayor que 1. R como X es un número primo y S como X puede escribirse como producto de primos. De modo que nuestro enunciado quedaría así. Para todo X, si X es mayor que 1, entonces X es un número primo o X puede escribirse como producto de números primos, donde el universo U de X sería el conjunto de los enteros positivos. Igual que en el primer ejemplo, podemos especificar el universo dentro del mismo enunciado, de modo que nos quedaría así. Pero aquí podemos ver cómo la notación empieza a complicarse. Afortunadamente existe una notación más ligera, con la cual vamos a acortar las cosas y hacer más entendible el enunciado. En vez de colocar esta proposición para expresar el universo, simplemente especificamos el universo al momento de introducir nuestra variable, o sea, después de la X. Entonces escribimos, para todo X perteneciente al universo, en este caso, los enteros positivos, si X es mayor que 1, entonces X es primo o producto de primos. Puedes ver que estas dos sentencias son equivalentes. En la primera, para que esto se cumpla, primero debe cumplirse que X es un entero, mientras que en la segunda, desde el inicio se especifica que el enunciado es válido cuando X es entero. De modo que tenemos la primera propiedad de los cuantificadores. Sea P de X una proposición sobre X, donde X pertenece al universo U. Entonces, para todo X, si X pertenece a U, entonces P de X es equivalente a, para todo X perteneciente a U, se cumple P de X. Bueno, hay ocasiones en que el cuantificador universal no está escrito de manera explícita. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. A es un subconjunto de B. Para poder transformar este enunciado, primero hay que recordar la definición de subconjunto, la cual dice lo siguiente. Sean A y B dos conjuntos. Decimos que A es un subconjunto de B si todo elemento de A es un elemento de B. De modo que la frase A es un subconjunto de B también significa que todo elemento de A es un elemento de B. Y ahora está claro que podemos usar nuestro cuantificador, porque todos los elementos del universo A comparten la propiedad de ser elementos del conjunto B. De modo que introduciendo las proposiciones necesarias, este enunciado lo escribiríamos así. Para todo X, si P de X, entonces Q de X. Podemos también no trabajar con proposiciones y simplemente escribir para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B.
Esto lo podemos hacer porque las proposiciones P y Q son muy cortas y no nos cuesta trabajo escribirlas. Ok, ahora podemos utilizar la propiedad del ejemplo anterior y escribir: para todo X perteneciente a A, X pertenece a B. Cualquiera de estas tres representaciones es válida. Usaremos la que nos ahorre más espacio y tiempo, o también la que nos permita entender mejor el enunciado. Hay otras veces en que la oración está escrita de manera distinta. Por ejemplo, para cualquier conjunto A, el conjunto vacío es un subconjunto de A. El truco aquí está en que la palabra cualquier se usa como un sustituto de la palabra todo. Entonces lo traduciríamos así: para todo A, el conjunto vacío es un subconjunto de A. Y ya tenemos otra vez el cuantificador. Recordando la definición de subconjuntos, podemos escribir para todo A y luego la definición de subconjunto. Para todo X, si X pertenece al conjunto vacío, entonces X pertenece a A. Existen otras veces en que el cuantificador se esconde en la oración. Por ejemplo, pruebe que n por n más 1 divide a 2 por 1 a la k más 2 a la k, etc. Para k impar. ¿Aquí dónde está el cuantificador? Pues el enunciado lo que dice es que para todo k impar, n por n más 1 divide a todo esto. De modo que escribimos: para todo k, si k es impar, entonces n por n más 1 divide a 2 por 1 a la k más 2 a la k, etc. Si sabes un poco de teoría de números, lo podrías escribir así. Por último, existen ocasiones en las que hay que usar más de una vez el cuantificador, como por ejemplo en este enunciado: todos los padres enseñan a nadar a sus hijos. Aquí introducimos una proposición P como X es padre de Y, y una proposición Q como X enseña a nadar a Y. Con estas proposiciones en mente, vemos que el enunciado lo que quiere decir es que para dos personas cualesquiera, X y Y, si X es padre de Y, entonces X enseña a nadar a Y. De modo que tenemos que usar el cuantificador dos veces, porque todos los elementos del universo cumplen cierta propiedad, y esta propiedad involucra a dos variables. El enunciado debe cumplirse para dos personas cualquiera. La traducción nos quedaría así: para todo X, para todo Y, si X es padre de Y, entonces X enseña a nadar a Y. ¿Qué pasaría si cambiamos el orden de los cuantificadores? La primera frase ya sabemos que nos dice que todos los padres enseñan a nadar a sus hijos. Veamos qué dice la segunda. Esta nos dice que para cualquier persona Y, es válido que para cualquier persona X, si X es el padre de Y, entonces X enseña a nadar a Y. Puedes ver que hemos dicho exactamente lo mismo que en la primera frase. Esto sucede porque cuando cambiamos el orden de los cuantificadores, no alteramos ninguna proposición. Fíjate cómo nuestras proposiciones P y Q siguen igual. Y estas proposiciones son las que determinan el significado del enunciado o el teorema. Al intercambiar los símbolos, lo que hacemos es cambiar el orden en que aparecen las variables, pero no alteramos lo que hacemos con dichas variables. Este cambio solo es válido porque no hay ninguna proposición entre los cuantificadores. Si hubiera una proposición aquí, entonces no podemos intercambiar, ya que ahí sí importaría el orden en el que entran las variables. De modo que aquí tienes la última propiedad. Cuando tienes dos cuantificadores universales juntos, puedes cambiar el orden sin ningún problema. Esto hace que sea innecesario escribir paréntesis cuando tenemos dos cuantificadores universales juntos. Por esta razón no los coloqué. En el ejemplo del conjunto vacío sí los pusimos porque todavía no conocíamos esta propiedad, pero son innecesarios. Recapitulando, el cuantificador universal para todo lo usas cuando todos los elementos de un conjunto tienen la misma propiedad. Úsalo cuando veas frases del tipo para todo conjunto A, para cualquier número real X, para dos funciones cualesquiera F y G. Recuerda también que puedes agregar el universo U después de introducir la variable, y que cuando tienes dos cuantificadores iguales, seguidos, puedes intercambiar el orden sin ningún problema. Con esto ya sabes lo esencial para poder trabajar con el cuantificador. Por hoy ha sido todo. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo.